vuelvo a saludarlos entonces a todos y agradecerles que estén acá compartiendo este momento. Estoy muy contento. La idea es que podamos escucharlos a Osvaldo Seidón y a Raúl Jafar, que los invitamos especialmente para un poco hablar de esta presentación, de este libro, y también poder escucharlos también a los colaboradores y amigos que han compartido la creación de este proyecto, que son Adriana Anfuso, que es de Montevideo, está Matías Fernández, de Santiago de Chile, me avisó que no pudo estar Carlos Nemirovsky, y están también Manuel Murillo, que es el editor, y Daniel Ripesi, que ha sido el ilustrador también de esta publicación. Bueno, y además hay amigos y familiares de diversos lugares del mundo. Acá veo algunos desde Madrid, está mi prima Claudia y mi primo Miguel con mis sobrinos de allá. Veo que también está mi hija desde Viena. No sé si está Antonieta desde Santiago de Chile, pero bueno, tal vez la veamos. Y también está Beatriz Grande, que está en Friburgo, ¿sí? en Suiza. Bueno, quería decirles algunas cositas antes de darle la palabra a Osvaldo. Quería decirles que estoy muy contento, ¿no?, de este encuentro, de que estemos vivos, básicamente, que ya en este momento es algo extraordinario, y compartiendo estos momentos, ¿no? Este libro fue concebido para esto, para poder generar encuentros, para dialogar, para compartir y para disentir también sobre nuestras experiencias, sobre nuestras miradas y sobre nuestros sentires. En algún momento yo tuve dudas sobre cuán malo o bueno, ¿no?, era este libro. Y realmente no lo puedo determinar. Por momentos pienso que tiene algunas ideas buenas, por momentos no tanto, pero estoy contento. Lo que sí sé es que refleja de un modo genuino cómo trabajo y cómo pienso. O sea que en ese sentido pienso que es el libro que, o sea, no podía escribir otro libro, era el libro que podía llegar a ser. Y que, bueno, esto se da, es el modo de pensar y de trabajar en este campo amplio que nos ofrecen los psicoanálisis en estos tiempos que nos tocan vivir, ¿no? Bueno, quería agradecer especialmente al editor, a Manuel Murillo, ¿no?, que permitió que un montón de ideas escritas y sueltas se transformaran en este libro. Realmente lo recomiendo mucho para todos aquellos que quieran transformar sus experiencias en algo para compartir de esta naturaleza. Y quería también decir que este libro, bueno, todavía he repartido muy pocos, tiene muchos agradecimientos. Una amiga, que es justamente la que vive en Friburgo, Beatriz, me dijo en otra oportunidad que, bueno, me dijo en esta oportunidad que cuando vio los agradecimientos, me dijo que solo faltó que le agradezca a las mascotas que tenemos, ¿no?, porque están prácticamente incluidos todos. Como esta amiga en otra oportunidad me reclamó con razón la falta de reconocimiento, esta vez preferí no quedarme corto, y al mismo tiempo, digamos, yo tengo que reconocer que a mí me gusta mucho robar ideas, y que en ese sentido, que me entusiasma hacer eso, y que en ese sentido los agradecimientos es un excelente negocio, digamos, ¿no?, en la posibilidad de robar algunas ideas y eventualmente agradecer por el hecho de haberlas robado. Bueno, me considero rico y afortunado básicamente por compartir este momento con tanta gente querida. Ahora voy a presentar entonces a Osvaldo Seidón, que es un amigo, es médico, es psicoanalista, es analista institucional, y sus últimos libros son La potencia grupal, que está escrito con un grupo de amigos, y Clínica, Sociedad y Esquizoanálisis. Bueno, así que ahora los dejo con Osvaldo. Bueno, gracias, Eduardo. No, es un buen libro, por lo menos para mí, porque me ha hecho, yo creo que una de las cuestiones con las que se mide si es un buen libro es que te hace vivir un periodo, o esos días que lo estás leyendo, alegre, y sobre todo mirando otros libros. Me llevó a, a otros libros, otros textos que me di cuenta que yo solo releo, nos debe pasar a muchos, cuando algún texto
nos atrae y nos invita a volver a leerlos. Entonces voy a empezar por ahí. Voy a leerles un poema de Jean-Luc Godard, el director de cine, sobre el juego, que es titulado Carta a mis amigos para aprender a hacer cine juntos. Y dice así: yo juego, tú juegas, nosotros jugamos al cine. Tú crees que hay una regla del juego, pero no la hay. Y crees entonces que no la hay, cuando hay precisamente una regla del juego. Porque tú eres un niño que no sabe todavía qué es un juego y que está reservado a las personas mayores, de las que tú formas parte ya porque has olvidado que es un juego de niños. ¿En qué consiste? Hay varias definiciones. He aquí 2 o 3. Mirarse en el espejo de los otros, olvidar y saber, deprisa y lentamente el mundo en sí mismo, pensar y hablar. Curioso juego es la vida. Bueno, se escucha bien, ¿no? Este es el librito y se llama JLG por JLG. O sea, Jean-Luc Godard por Jean-Luc Godard. Como unos poemas autobiográficos. Y la verdad es que estaba por otras razones leyendo esto y yo me di cuenta que este libro se podría llamar ES por ES, porque es un libro de Eduardo Smalinski por Eduardo Smalinski, en el sentido de que habla todo el tiempo de lo que él piensa sobre lo que habla. No es tan común, y mucho menos en nuestro medio, donde en general se escribe diciendo lo que alguien piensa sobre alguna otra cosa, o es uno de los problemas de la clínica. O sea, es un libro donde lo propio, la voz propia está presente todo el tiempo. Yo pensaba, antes de venir aquí hoy se me ocurría más, ¿qué es una, ¿cómo se presenta entonces? ¿Cómo se presenta un libro? Bueno, en principio una presentación no es un prólogo. El libro tiene, te empiezo un poco con la presentación, así tiene dos prólogos y una introducción que ya son suficientes y bien interesantes, pero la presentación no es un prólogo porque en el prólogo nosotros decimos lo que nos parece que quiere decir el autor, en general. Igual los prologuistas son una raza un poco complicada, o somos a veces, porque tenemos siempre el riesgo de que se termine la lectura en el prólogo, ¿no? Y tenemos que cuidar de no favorecer ese tipo de características. Estos prólogos no lo hacen, al contrario, invitan. Me gusta la idea para presentación de hablarlo. Hay un poeta que hablaba mucho sobre estos temas de la escritura, Francis Ponge, que tenía un texto que se llamaba Tentativa Oral. O sea, me gusta la idea de tentativa oral para presentar. O sea, la presentación es una tentativa oral de hablar sobre una escritura. Y por lo tanto va a tener las características de una tentativa. Me gusta más incluso la idea de tentativa. Y creo que en este caso, este libro es un libro de tentativas, de tendencias, de tensiones.
pero escrito, yo diría, los que lo lean, si algunos de ustedes ya lo leyeron, yo creo que van a coincidir conmigo, está escrito de una forma lisa, de una forma que casi te diría que las tensiones, los conflictos que suscitan ciertos pensamientos no, no obstaculizan, no chirrían, no causan irritación, muy por el contrario, da la impresión no de que nos quiere forzar o nos quiere convencer, por ejemplo, el autor, en este caso Eduardo, de las bondades por ejemplo, de los pensamientos y de las teorías winnicottianas, sino los quiere, o a través de la escritura y de la lectura del texto surge exactamente lo que es el título. En ese libro es un libro en un plano de inmanencia muy fuerte, o sea, habla como habla la propuesta del libro, deviene jugando. O sea, es un libro que se puede jugar. Es un libro que te hace devenir jugando. Tanto es así que ya una vez terminada la lectura, y cuando me llegó el libro hace 2 o 3 días, dije, bueno, voy a jugar, por ejemplo, a leer lo que hay alrededor de las ilustraciones del libro. O sea, ya lo había leído, pero para ver qué pasa. Y ahí me di cuenta que se podía leer también así. Y que también se puede leer eligiendo por el índice los capítulos que de algún modo nos interesan. O sea, es un libro muchísimos fragmentos, muchísimas secciones. El índice tiene, ¿cuántos tiene? Bueno, no dice el número, tendría que contarlo, pero son casi 4 páginas de diferentes títulos, pero al mismo tiempo tiene un montaje. Por eso viene al caso lo del cine de Godard, ¿no? En el sentido de que la poética de la imagen, la poética de la escritura, también se resuelve en un montaje. Tiene que no necesariamente es la secuencia literal, pero es aquella que nos posibilita una serie de imágenes, en este caso imágenes del pensamiento. Por ejemplo, desde el comienzo ya nos damos cuenta que cuando dice devenir jugando, tiene una aspiración importante el texto, una aspiración citando a algunos de los autores, ¿no? Que cita también Deleuze, tiene nada menos que la ambición de producir con la idea del devenir jugando un concepto. No se trata de venir jugando, no se trata de ir a buscar el estanciero o una pelota, aunque también se trata de eso para jugar, sino el estanciero, me refiero al juego del estanciero, ¿no? Ahora que los estancieros están de moda porque han demostrado que esos sí que no saben jugar, esos tienen, no se les escapa una derivación, ¿no? ¿Por qué digo que hay la idea de fundar un concepto? Me gustaría tratar de aclarar un poquito eso. El primer libro que yo leí sobre Winnicott hace muchos años es un libro de Masood Khan, un autor que me subyugó mucho,
y la verdad es que yo no recordaba que le pusiese tanto acento en el juego, Masood Khan, a la cuestión. Pero recordaba que tenía una agudeza clínica y presentaba los casos clínicos. No sé si algunos de ustedes lo conocen, pero... y bueno, cuando llegue la primavera, era ese texto hace como 40 años. En ese texto, Masood Khan cuenta... Masood Khan era alumno, discípulo, pero fundamentalmente editor. Y aquí unas palabras para el editor del texto. Era el editor de los libros de Winnicott. Y en un caso, justamente el caso que se llama Cuando llegue la primavera, es una alusión a varias cosas, entre otras cosas a la publicación de uno de los mayores textos de Winnicott, ¿no? Que es Juego y Realidad. En Juego y Realidad, o Realidad y Juego, Masood Khan dice algo que más o menos, para no decirlo mal, voy a leer la última frase que anoté de él, y que es muy interesante porque me gustaría decírsela de algún modo a Eduardo. Dice así, que cuando Masood Khan escucha, esto lo escribe el propio Masood Khan, que estaban trabajando con un caso clínico juntos, pero estaban trabajando en la editorialización del texto. Cuando Khan escucha el nombre que, otra vez las iniciales, lo llamaba por iniciales, DWW le pondrá al libro, Juego y Realidad, le dice que le entusiasma. Aunque no queda claro que de lo que se trata es del juego que usted, DWW, o sea, Winnicott, juega con la realidad de ellos. El juego que usted juega con la realidad de los pacientes, con la realidad de lo que va a atender. Y a mí me parece que hay algo que también está presente en el texto. Por eso decía que hay una inmanencia del autor. Me parece, Eduardo, que aquí de lo que se trata no es solo de la importancia que tiene el juego en el desarrollo clínico, sino de mostrarnos cómo el autor, en este caso vos, o cuando funcionás en el rol de psicoanalista o de analista institucional, jugás con la realidad. Y eso es lo que hace que la lectura sea lisa. Eso me parece es lo que le da un postulado de coherencia al texto que a mí me pareció realmente muy interesante, sobre todo para alguien que en realidad soy bastante ignorante de las vicisitudes y de todo el campo teórico que gira obviamente alrededor de Winnicott y de sus trabajos, ¿no? Voy a hacer lo mismo que él hizo en el libro, segmentos, otro segmento. En el propio Godard que cité al principio, en las poéticas en general, en la escritura y en la pintura, porque esto también me va a servir un poco para ver la relación con la ilustración y las acuarelas, yo creo que hay una idea que podemos llamar, o que han llamado otros autores, la potencia de lo falso. O sea, el juego nos muestra como la potencia también, ¿no? De lo falso. O sea, que la realidad, no hay que confundir el juego o la realidad con esta cierta compulsión que tiene todo un sector de la ética psicoanalítica en relación a la verdad.
O sea, hay una potencia que no emerge necesariamente de la verdad, sino justamente de lo falso. En el libro este también de Mazzucana hay una serie de epopeyas y de cuestiones hasta bastante humorísticas donde muestran cómo uno le mentía un poco al otro para propiciar un juego en relación al paciente o a la clínica que estaban haciendo. Esta potencia de lo falso, que nosotros la vemos en la ficción, en el cine, también la vemos en el juego. O sea, es hija de un paradigma estético que está, de una visión estética de lo que es, de un devenir artista, diría yo, en el trabajo clínico. Y lo original del texto, que lo veíamos y lo tenemos incorporado mucho en el trabajo con niños, ¿no? En psicoanálisis, pero que aquí está en el trabajo grupal, que lo teníamos a través, por ejemplo, del psicodrama, y lo incorpora al trabajo institucional. Pero con una diferencia que a mí me parece muy interesante, y acá vuelvo a la idea de tener como concepto el problema de juego, que no se trata de jugar en la sesión solamente, o jugar haciendo un psicodrama y un juego de roles, por ejemplo, en el grupo, sino de lo que se trata es, y lo dice todo el tiempo, de crear una diversidad, de crear una línea de fuga, de propiciar un clima que escape de la normopatía, de aquello que ya está prefijado, de aquello que ya sabemos que nos espera y que produzca, que favorezca un proceso de creatividad, una novedad de sentido. Es así por lo que está pensado la cuestión del juego. No se trata simplemente de ser un terapeuta divertido, aunque no está de más, pero lo que se trata es de manejar con firmeza y con potencia la posibilidad de habilitar otros sentidos de los que ya venían prefijados, donde exista una situación y se pueda crear una situación que no necesariamente estaba prevista o preexistente. Cada uno de los capítulos, ustedes van a ver que tampoco cierra del todo, como en los juegos, ¿vieron? O sea, a mí me gustó mucho el modo en que se presentan los casos, porque ni está esa especie de compulsión médico-psicológica de mostrar, o terapéutica de mostrar, bueno, y entonces se resolvió el problema, y entonces el paciente está mejor, ni tampoco ese otro barroquismo que, ante la imposibilidad de mostrar la clínica tal como ella es, muestra una serie de volteretas teóricas muy interesantes que nos ayudan mucho a pensar, pero que están muy lejos de la pragmática, de aquello que realmente acontece. O sea, es... voy a poner esto, por ejemplo, en el propio ejemplo del libro, algo que me pasó. Las acuarelas de Ripesi, él lo dice, ¿no? Él más o menos lo dice incluso en el prólogo, Ripesi, dice, el blanco, se refiere al blanco en las acuarelas, al blanco. Interesante porque la escritura es una de las cuestiones que tiene, que es todo en blanco y negro, y las acuarelas también son en blanco y negro. Está buena esa idea.
yo diría que hay el hecho, o estas acuarelas por lo menos, que hacen un lugar para el blanco que yo diría casi medio dramático. El texto, a pesar de que está escrito en gran parte en la pandemia o durante la pandemia, donde todos somos una especie de centauros heridos en este momento, ¿no? Que hacemos una, como, ¿no? Estamos tratando de ponernos fuertes ante la ferocidad de lo que acontece. No es un libro que tenga un estilo muy dramático, pero contrasta. Sí creo que las acuarelas lo tienen. Tal vez porque están más recargadas, más saturadas de negro, no sé, tal vez porque así como hay un modo de enfrentar la realidad a través de la pintura y a través de Eduardo con la escritura son diferentes, pero está muy bueno este contraste. Yo lo vi cuando empecé a ver las pinturas y vi que lo que giraba alrededor, y esto es un recurso cinematográfico muy godardiano también, no necesariamente las pinturas o estas acuarelas ilustran lo que Eduardo está diciendo. Simplemente hablan del acuarelista, de lo que le pasó al acuarelista con lo que Eduardo está sintiendo. Entonces me pareció que es un buen sistema de lectura. Y ese es el blanco, ese es el silencio. Por eso él recalca, ¿no? Ripesi dice, la acuarela es interesante como técnica porque el soporte, el papel, es central en la formación de la figura y en la formación de la expresión, pero es aquello que no se cubre, no se tapa encima, se deja como silencio. Todas estas reflexiones nos muestran o muestran que el juego es un arte, es un arte de la clínica, es uno de los artes de la clínica, tanto como la palabra. O tal vez sea un arte que también se juega en la palabra, no necesariamente, por eso decía, en el juego como, o sea, se lo juega porque es un concepto, es una actitud, es una tentación, es una tentativa como esta que podemos hacer, tal vez una tentativa oral. Me hizo reflexionar, no es momento para hacerlo, pero acá hay mucha gente que trabaja con clínica, que tendríamos que incorporar esto para pensar a qué jugamos con estos Zoom, con esta especie de cinematógrafo de cuadraditos y de estas pantallas, para ver realmente cómo puede también devenir este concepto de juego como elemento que creo que queda más que claro como elemento clínico fundamental para nuestro ejercicio y cómo podemos también instrumentarlo aquí, ¿no? Por último, voy a tomar un solo capítulo, si ustedes me permiten, que es un capítulo que él le dedica a Heidegger y Hannah Arendt, dos de los pensadores y de las pensadoras más importantes de la historia del siglo XX, amantes, y a mí me parece que es se larga a una aventura intelectual interesantísima. Debe ser así porque tomo esto porque la verdad es que después que lo leí, les confieso que usé ideas que están en este capítulo para pacientes que estaba atendiendo, ¿no? Y entonces digo, debe ser potente. Ahí algo potente hay, si al otro día ya lo estoy usando y robando ideas, como decías vos.
Heidegger y mantuvieron una relación por decenas de años, básicamente por correspondencia, y hay una... Entonces lo único que voy a leer del texto no es parte de lo que él escribió, sino de lo que transcribió, que escribió Hannah Arendt en un momento. Les digo, Hannah Arendt era una militante judía, joven, y Heidegger era el mayor filósofo de Alemania, y tal vez es el exponente más importante de toda la filosofía alemana, y en ese momento trabajaba o enseñaba en universidades del nazismo, o había enseñado en universidades del nazismo. Pero Arendt le escribió a Heidegger una carta, y él va a decir que esas cartas, ¿él quién es? Eduardo Smalinski, va a decir que en esas cartas hay un dispositivo transicional, la posibilidad de elaborar un conflicto amoroso que, bueno, se imaginan de qué estamos hablando, ¿no? O sea, dos amantes que persisten, uno una militante judía, importantísima, referente de todo el pensamiento humanista de la época y político, el otro, el filósofo cuestionado por su ligación al nazismo, el más importante. Arendt le escribía a Heidegger: no me olvides ni olvides. ¿Hasta qué punto se viva y profundamente que nuestro amor se ha convertido en la bendición de mi vida? Es una certeza inquebrantable. Incluso hoy, que no sabía estar quieta, he encontrado arraigo y permanencia junto a un hombre que quizás sea de quien menos lo hubiera esperado, su segundo esposo, Heinrich Boucher. Ella le dice que lo sigue amando, que no se olvide que lo amó, pero que no nos olvidemos en general de todo lo que ha pasado, y que a pesar de eso, donde encuentra el amor de su vida, es en su marido Henry Boucher en ese momento. No, después me hizo este texto, me permitió ir a jugar un poco, jugar otros juegos, estos juegos de grandes que también podemos hacer, que no son necesariamente, como decía Godard, juegos de niños, y fui a ver un poco la historia de Boucher y Hannah Arendt en su matrimonio, la posibilidad de que jugasen, por ejemplo, a otro modo de relación, que es las típicas relaciones matrimoniales, etc. Enseguida de este texto hay un montaje, porque enseguida que él habla de esta tensión, pone el capítulo de su amigo Héctor. Y levanta la apuesta, porque dice, un dispositivo transicional puede servir. Recordar cómo jugábamos a pensar juntos es lo que me ayuda a procesar el duelo de mi amigo. Esta vez es la relación de Héctor y Eduardo Smalinski, ¿no? Y bueno, en páginas que emocionan, muestra la potencia de un concepto, ¿no? Otra vez. O sea, cómo el concepto, la idea de jugar, es un dispositivo que
a partir de ahora, y después de este texto, muchos psicoanalistas clínicos, analistas institucionales, lo vamos a poder usar con más firmeza y más convicción, yo creo, que no está mal. Bueno, dejo por aquí para no aburrirlos y... Raúl, te escucho. Gracias. El micrófono. ¿Me escuchan? ¿Ahora sí? Bueno, gracias a todos, buenas tardes. Les voy a contar una serie de viñetas de lo que estuve pensando conforme leía y fundamentalmente releía el libro de Eduardo, porque es un libro de relectura. Me parece que ese es el resultado de mi trabajo con respecto a este texto. Es un libro, por otro lado, inusual, por su estructura, como decía Osvaldo, por su montaje, por el tono, por lo vivencial. Y yo fui extrayendo dispersamente una serie de viñetas en torno a lo que me producía dicha lectura. Lo primero que me llamó la atención es que primero viene un prólogo, después encontré un fragmento que se llama Invitación a jugar, otro que se llama Retazos de un diario de vida, la nota del editor, un texto de Daniel que se llama Acuarelas y una nota del autor. A esta altura, de haber escuchado distintas voces que iban pronunciándose en relación al libro, yo ya había llegado a la página 39. Recién en la página 39 aparece el autor y dice: somos un equipo de trabajadores de salud mental. O sea, el autor se presenta diciendo somos. Agrego que la palabra yo va a aparecer recién en la página 62, para ser más o menos precisos. Es decir, ya de entrada, y durante bastantes páginas, uno tiene la impresión de que hay una voz coral que nos va diciendo cosas y que va fluctuando y se va moviendo. Una serie de voces múltiples. Puede ser de amigos imaginarios que van poblando el libro, pero hay tantas voces que se van cruzando. Yo me preguntaba, ¿todo esto dice poco o mucho del intento de Eduardo? ¿No? No es casual esa estructuración inicial. ¿Será que el texto aún no comenzó y sin embargo ya dijo mucho? ¿O que, de algún modo, lo que va a decir habita en otro espacio donde las voces siempre se entrecruzan? Un espacio de difícil definición para el sujeto clásico de la fenomenología. A esta altura, ¿quién es Eduardo? ¿O quién es Eduardo? Unas voces múltiples que se van agitando en cada fragmento que yo iba leyendo del libro, que aparecían y desaparecían. Tal vez esas 40 páginas iniciales lo que hacen, pensé, es avisarnos de la multiplicidad de voces que se van a repetir en todo el libro. Pacientes, actores de cine, psicoanalistas, colegas, otras voces que van cruzándose, interpenetrándose unas con otras, alojando y desalojándose dentro del libro. Es decir, augura o inicia o inaugura
alguna repetición de un estilo, de un tono vivencial del autor. Segundo, estaba leyendo un fragmento que decía, cuando la tarea implica sostener transferencias. Y me doy cuenta que cometo un lapsus de lectura y pienso transparencias. Es un lapsus mío, ¿no? Y esto lo enganché con lo anterior, ¿no? A esta altura, sabemos poco del autor, el texto se presenta en ese sentido oscuro, todavía no sabemos quién es Eduardo, pero la verdad no se hará transparente de otro modo, en una escisión entre lo que uno puede saber o acumular como saber, y otra dimensión de la verdad que aparece como, ya que mencionaba Osvaldo Heidegger, ¿no? Como un relámpago en el medio de la noche que recorta la silueta de los distintos objetos que ilumina, ¿no? Lo que los griegos llamaban la physis. ¿Es tan oscuro lo que pasa entonces? ¿O la iluminación sesgada vendrá de otro lado? Y hay una verdad esquiva, difusa, pero de todos modos transparente que se va iluminando en cada fragmento. Y que hay que colegir a través de las lecturas. Bien. En tercer lugar, les cuento lo que me pasó con el texto. No pude hacer una lectura lineal. Lo intenté una docena de veces y cada vez volví a empezar el libro. No es que dejé en la página 70 y retomé la semana siguiente. No, cada vez empezaba el libro de nuevo. Cada vez iba salteando distintos fragmentos y me encontraba con otros. Salteaba porciones que dejaban de interesarme porque me atraían otras. Y volvía en una especie de madeja repetitiva, una y otra vez, a leer de un modo distinto los mismos fragmentos y a dejar de leer aquellos que me habían interesado la vez anterior, pero para ser sustituidos por unos nuevos. O sea, como una especie de red, ¿no? De Leuciana también. Es decir, se me transformó en un libro múltiple, que se le puede entrar por muchos lados, infinitos lados. Un libro inagotable. Un libro bosque. Y volvemos a Heidegger, las sendas perdidas, ¿no? Terminé perdido entre tantas voces imaginarias, en el mejor sentido de la palabra imaginario, como si estuviera de paseo por el libro. Walter Benjamin mencionaba que él a veces le gustaba salir a pasear y perderse, no saber por dónde andaba. Perderse por un bosque, sendas que se abren. Bueno, el libro, en ese sentido, nos aporta caminos, innumerables caminos, por lo menos a mí, en la lectura que me tomó. Voy a una de las cosas a las que volví inevitablemente, que es todo este tema de la bicicleta, el baile, el canto. Esto que se trata de apropiarse de un equilibrio, perderse sin temor a no encontrarse. O sea, de lo que está hablando esta insistencia de Eduardo sobre esos fenómenos que tanto atrajeron a la curiosidad de Winnicott, es de los instantes de pasaje, imperceptibles, donde se logra un equilibrio entre el hundirse y el flotar, por ejemplo, referido al nado, ¿no? Entre la vigilia y el dormir. Fíjense que entre la vigilia y el dormir a los niños les leemos cuentos, ¿no? Les leemos cuentos. Y de algún modo esos cuentos semblantean y facilitan entregarse a algo que no se sabe a dónde nos lleva. Y ahí, bueno, viene toda la teoría de la oposición con la reacción, reaccionar ante las cosas. Entonces tenemos instantes de pasaje, como los que yo iba viviendo en cada aproximación a la lectura,
un equilibrio entre entrar y salir, transcurrir, pasear por los distintos fragmentos, entre el hundirse y el flotar, entre algo que no se puede terminar de percibir, pero sin embargo genera una certeza de haber estado por ahí. Otro tema que me llamó la atención es una frase de la página 48 que dice: los adultos no tienen una práctica tan seria de entrega. A esta altura ya no sabía si era exactamente lo que había leído o lo que yo había pensado, ¿no? Porque no le puse comillas, así que no sé quién lo dijo esto. Una práctica seria de entrega. Pensaba en esto de la cultura que conduce a prácticas disociadas, productivas, consumistas, y pensaba, bueno, ¿cómo se da el proceso por el cual los niños van perdiendo la seriedad del jugar, esta práctica de entrega? Pensaba que cuando yo tenía la edad como para ir a un jardín, solo existía, el jardín era la sala de 5, lo que ahora es el preescolar. Con el tiempo se agregó la sala de 4, la sala de 3, la sala de 2, la sala de 1,5. Como que la escolaridad, todo eso que va transformando a un niño en un escolar, lo va persiguiendo cada vez hacia edades más tempranas. Es como, podríamos llegar a la sala de útero, ¿no? Esa persecución infinita hacia el origen, donde un montón de docentes podrían perseguir a un niño que solo quiere jugar con las tablas de multiplicar. Es decir, la cultura también aloja o no aloja, una determinada cultura aloja o no aloja la práctica del juego, la experiencia del juego, el devenir jugando. Bien, vuelvo al asunto de la bicicleta, del flotar, del dormirse. A mí me parece que todos esos fenómenos que Eduardo destaca, y a los que vuelve una y otra vez, son fenómenos de umbral, me gusta decirlo así. Son fronteras que son territorios. Una frontera es una línea, pero la frontera, sin tener más que un espesor virtual, al mismo tiempo es un territorio que tiene su propia cohesión, que se abre, que se cierra, que se expande, que se achica. Que es lo que a mí me pasaba con la lectura, ¿no? Atravesaba todo el tiempo un umbral y aparecía en otro lado. En el prólogo de Realidad y Juego, Pontalí construye una especie de oxímoron, que es el juego de fronteras móviles, dice. Que es una antítesis, una frontera no puede ser algo móvil. Pero él construye esta idea de algo que, siendo un umbral que se puede atravesar, al mismo tiempo se mueve, como si los distintos países y sus fronteras cambiaran todo el tiempo. A mí me gustaba esto relacionarlo con algo que es muy sencillo, pero que noto que en la clínica es muy dificultoso para muchos pacientes, que es el pequeño movimiento menor, que es la capacidad que tiene un sujeto de ir y entrar, por lo tanto, de venir, es decir, de salir, y de volver, es decir, volver a entrar. Esta es una adquisición invalorable que no todos poseen, no todos pueden ejercer. No todo el mundo puede ir, venir y volver. Lo podemos relacionar con el Fordá, podemos relacionarlo con el goce femenino, con el territorio móvil, con los conjuntos sin bordes, pero no importa. Es tan sencillo y tan vivencial en los pacientes cómo no se pueden ir, cómo no pueden volver. Ahora, para que esto sea posible, entrar, salir, volver a entrar, se necesita esta aceptación del despliegue de la transitoriedad.
Y esa aceptación proviene del gran otro. Tiene que ser un otro que espera, un otro que consiente, un otro que soporta, un otro que no reacciona. ¿Que no reacciona de qué modo? Quizás podríamos decir infantilmente. A mí me gustaba decir en una época que la seriedad era de los niños y el infantilismo era de los adultos. Solo los adultos son infantiles. Los niños juegan. Bien, seguía con las distintas paradojas que iba encontrando. Esto que mencionaba, creo que Osvaldo también lo tomó, de los agradecimientos, ¿no? Hay en un agradecimiento una paradoja que siempre me inquietó. ¿Uno agradece por algo que hizo el otro o el agradecimiento es para el otro? Nunca queda muy claro. Estamos agradecidos de quién a quién agradece y quién es agradecido. Son esos verbos que tienen una movilidad muy especial. Hay uno que dice gracias y el otro le contesta gracias a vos. Hay uno que dice gracias por invitarme y el otro le dice no, gracias a vos por haber venido. Cuando uno escribe un poema o un texto, lo que lo inspira es por aquello gracias a lo cual escribió o es para aquello. Si yo leo un poema y eso me lleva a escribir otro, ¿es por ese que me inspiró? ¿O en realidad estoy homenajeando y agradeciéndole, dedicándole al autor del primer poema lo que yo escribo? ¿Es por o para? O sea, estamos hablando de una voz que no es de nadie en particular, una voz coral, por lo menos un coro de 2 personas. Y esto lo podemos extender a todo lo que les comentaba de las distintas análisis que hace Eduardo de estos fenómenos transicionales. Cuando se anda en bicicleta, ¿quién anda ahí? Cuando nos perdemos en la bici, ¿cuál es el sujeto de esa experiencia? Cuando nos tiramos al agua, ¿quién flota? ¿Qué flota? Está la dimensión ahí de ser objeto-sujeto, también inquietante. Una de las cosas inquietantes de flotar o de andar en bicicleta es que uno no sabe si es un quién o es un qué. Si la bicicleta lo lleva o uno maneja la bicicleta. Y se puede decir las dos cosas son ciertas. ¿Quién canta? ¿Quién dibuja? ¿Quién pinta acuarelas? ¿Quién nada en el agua? Me acuerdo cuando uno estudia vocalización, la experiencia de mayor plenitud, por lo menos la que pude detectar yo, experimentar yo, era ese momento donde uno canta y ya la voz le sale del diafragma, pero ya no está cantando uno. No es que canta con la boca o canta con los dientes o canta con la garganta. Lo peor que puede hacer es cantar con la garganta porque se contractura. Pero si todo eso se relaja, ¿quién canta ahí? El diafragma se mueve y la voz sale sola, se desprende. Sin embargo, es nuestra voz. Y nunca cantamos mejor que en ese momento, cuando la dejamos ir. Y ahí seguro que no desafinamos. Bien. Pensaba ya yendo a estas lecturas, que voy a continuar, no lo puedo evitar. Esto no termina aquí, recién empieza. Que es una gran alegría que se publique este libro. Y uno podría decir, qué emoción, ¿no? Ahora, ¿qué le pondría? ¿Signos de exclamación o signos de interrogación? Qué emoción, ¿no? Y ese a medio camino entre exclamar e interrogar es parte de este libro al que no es posible no volver para perderse adentro. Y uno puede leerlo de nuevo porque es inagotable, por cómo está construido, por cómo está jugado. Bueno, y lo último que quiero decir
es qué bueno que además de tantos amigos imaginarios que pueblan el libro y que nos rodean hoy, además de las 100 personas que hay aquí, seguramente hay muchas otras, cada uno tiene las suyas. Además de todos estos amigos imaginarios que están acá con nosotros, qué bueno es que uno tenga un amigo real. Nada más que eso. Gracias. Bueno, ahora puedo hablar. Bueno, muchas gracias, Raúl. No pude, quería agradecerle también a Osvaldo, pero bueno, muchas gracias a vos porque no pude presentarte antes porque por un tema técnico no se abrió el micrófono. Bueno, simplemente era decir que Raúl, aunque es muy conocido, bueno, quería decir que era psicoanalista, docente, escritor y recordaba un poco de su primer libro, Amor y Perversión, hasta creo uno de los últimos, sobre los fantasmas, ¿no? Bueno, y ahora digo, pensé un poco que hay, además de, digamos, de lo que esto puede promover en todos los amigos que estuvieron escuchando, hay algunas, podríamos decir, como invitados especiales, que son las personas que intervinieron en el libro, que también se tomaron como Osvaldo y Raúl el trabajo de leerlo y de hacer sus aportes, ¿no? Y bueno, en principio quería mencionar a Adriana Anfuso de Montevideo y también a Matías Fernández de Santiago de Chile, que bueno, quería invitarlos a si querían ellos decir algo en este momento. Sí, claro. Adriana, le damos el paso a la maestra primero. No sé si está escuchando. Por ahí no está escuchando. Si no, empezá Matías vos, si querés comentar Bueno, algo, y después vemos si vuelve a entrar. A lo mejor salió o se desconectó un ratito. bueno, bueno, este libro fue una experiencia extraña, novedosa, creo que está dicho, pero me pasó eso. Yo casi ya no leo, no sé, me enfermé de algo o me sané, pero casi no leo. Ando mucho en bicicleta y, y ando con la consulta Caracol, como dice Eduardo, por el mundo, que me la llevo en el teléfono. Pero leo muy poco. Entonces cuando me invitaste a jugar, no sabía bien a qué, cuando me enteré que tenía que leerme un libro, dije, carajo, bueno, está bien. Y efectivamente la experiencia de ese libro es muy interesante, absolutamente fuera de todo lo que uno conoce en psicoanálisis, y es un libro, y también es un libro de psicoanálisis, que no es solo eso me parece muy interesante. Esta idea de tomar, algunas cosas de Raúl me interpretan mucho, esto del libro bosque, ¿no? No entra a un bosque, hay senderos que van, vienen, tiene esa característica. Entonces me fui de paseo por el libro y me pasaron muchas cosas. Una de las cosas que pensé y que tú enganchaste al principio de esta presentación fue esta idea de robarse las ideas. Tú dices que eres un ladrón de ideas. Fíjate que yo no estoy de acuerdo porque si bien entiendo y comparto al leer tu libro que tú tomas muchas ideas, primero que las ideas no son de nadie, ¿no? Alguien hablaba de los pensamientos sin pensador, Bion, en pensamientos en busca de un pensador. Y yo creo que la habilidad de alguien como tú es que puede jugar con las ideas una vez expresadas por alguien, ¿no? Están ahí, tú las tomas, juegas y recreas algo, y eso es un valor permanente en todo el despliegue del libro, que es un libro muy curioso, es como un diario, es como una bitácora de un psicoanalista que yo percibo entre un niño salvaje y un psicoanalista de delantal en una institución. Y el libro entero está cruzado por estas polaridades, así como Niño Salvaje, psicoanalista de delantal blanco, me imagino yo, eh, cultura, naturaleza, las polaridades están todo el tiempo en el plano de la paradoja, que también Winnicott cultiva mucho, y es curioso cómo al leerte a mí se me hace muy evidente cómo es entre estos dos polos que nuestra mente tiende a establecer, las polaridades, lo binario, eh, ahí en la tensión que surge entre dos polos es un campo que aparece, ahí sucede la realidad transicional en la que tú te mueves con una habilidad y con una creatividad que yo encontré alucinante. Me entretuve mucho, disfruté, me enojé, me pasó de todo. Y eso creo que es fantástico en un libro, ¿no? Que te lleve a una experiencia que, como alguien dijo ahí, que en los días en que uno lo está leyendo estás involucrado. Entonces,
te devuelvo esta idea del ladrón y te la corrijo. Yo no, yo creo que eres un gran jugador. Quizá una especie de tabur, un jugador de bar, no sé, por lo picarón. Hay una cosa ahí tuya que, esta dualidad que a mí se me hizo tan presente en el libro, en este señor funcionario del hospital que cumple, pero siempre estás subvirtiendo, sin llegar a ser terrorista. Es muy interesante el movimiento institucional que tú haces con el psicoanálisis. A mí me llama mucho la atención. Yo en la institución o sería un terrorista o soy un ausente, que es lo que soy, porque no puedo con eso. Pero tú, sin embargo, eres un instituido en la institución, pero vas por las rendijas de aquello jugando de una manera, esto de traerlo del pasillo al aula, y a la vez articulado psicoanalíticamente. Yo encuentro que eso es algo muy singular del libro, que le da una dimensión de autoría original. A la vez que parece escrito casi como sin querer escribirlo, ¿no? Al ser una especie de diario, un recorrido, una bitácora, pero va pasando todo esto. Hay tantas cosas que uno podría decir. Yo me quedo un poco con eso, ¿no? Con esta idea de tu micropsicoanálisis, del hospital hospitalario, que para mí es un oxímoron, que tú pones tan en juego ahí, ¿no? Haces hospitalario el hospital. Claramente tu trabajo, para decir globalmente, para mí es eso, hacer hospitalario el hospital, tanto para los funcionarios como para quienes asisten. Se vuelve un espacio personal, de contacto uno a uno, genuino, a la vez que en un marco claramente institucional, estatal, y más aún psicoanalítico. O sea, el psicoanálisis cruza todo lo que hace. Hay una pequeña cita tuya que quiero leer que para mí es potentísima, es muy corto, es un parrafito que saqué de tu libro, de las primeras páginas que escribí. Algo escribiste, ni siquiera sé bien de qué parte, pero dice: para mí esto es la síntesis de la teoría que está detrás de tu ser psicoanalista o persona ya a esta altura. Y creo que es una síntesis excepcional. Dice: en Lacan y Winnicott existe una convergencia sobre el objeto transicional que para Lacan es precursor del objeto A. Es en esta cuestión donde ambos se diferencian de Freud. Ya no se tratará solo de hacer consciente lo inconsciente, sino de hacer cierta travesía del fantasma que permita un desprendimiento del objeto A en Lacan, o de realizar las mínimas transiciones necesarias para la existencia de un área intermedia que permita articular el mundo interno y el externo, y no solo quedar sometido a una adaptación. Yo creo que tú eres un gran artista del área intermedia y me produce mucha admiración. Te agradezco mucho el haber podido estar ahí. No quiero extenderme, quisiera terminar dejándote una pregunta que a lo mejor cabe que la conteste o no, pero es una inquietud que a mí me queda. La idea, ¿qué es para ti el micropsicoanálisis? ¿Cómo lo pondrías tú en juego? No necesariamente lo definirías. ¿Qué dirías al respecto, ¿no? ¿Qué se te viene con eso? Solamente eso y gracias. Ahí está. Ay, Bueno, muchísimas gracias, Matías. Pues es la primera vez que tengo oportunidad de un diálogo, por lo menos entre nosotros, con vos, ¿no? Así que, bueno, me pone muy contento. Y dejo esta pregunta tuya ahí e invito, digo, junto con esta pregunta, si hay otras preguntas, y si los amigos quieren incluirlas en el chat, estaría muy bien, y por ahí nos da un poquito de tiempo para conversarla esta. ¿Me dejas decir algo, Eduardo? ¿Sí? Bueno, perdón, porque estaba con el micrófono apagado. ¿Adriana? Sí, Adriana. Ah, sí. Adriana, justo estaba así, sí. Muy bien, Adriana, te escuchamos. No, nada, digamos, con Matías, con Jafar y Saidón, a Jafar y Saidón no los conozco, pero los he leído. A Matías lo conozco hace tiempo, somos buenos amigos. Tenemos la ventaja de haber leído el libro, ¿no? Cosa que los demás que están acá no lo han hecho. Y la verdad es una verdadera ventaja. Es interesante, ¿no? Los comentarios que han surgido, ¿no? Lo de Jafar y el libro Bosque, o las fronteras territorios, que son estas cuestiones que son de doble naturaleza, ¿no? Un libro y un bosque, o una frontera que es territorio, que es un concepto de los más fuertes de Winnicott, en donde él todo el tiempo transforma eso, todo el tiempo transforma el límite en territorio, ¿no? Y de ahí la terceridad, ¿no? Pone una lupa en las líneas divisorias, ¿no? Que dividen aparentemente territorios como
como por ejemplo lo psíquico y lo somático, ¿no? Y genera el campo de lo psicosomático en la línea divisoria de lo interno y de lo externo, la amplía y genera el campo de lo transicional. Y así lo hace muchísimas veces. Es un experto en esto de borrar límites, digamos, ¿no? Y de aunar cosas que están habitualmente separadas. Interesante también lo de Saidón, porque cada uno agarra para su lado a partir del comentario de lo... No, digo, esto que genera la creatividad en los lectores está bueno. Saidón asocia con lo cinematográfico, con la historia de Hannah Arendt y Heidegger, ¿no? Que parecen no tener demasiado que ver y tienen mucho que ver. Y Matías destaca, Matías primero no te puso una bomba, que es un tirador de bombas, muy experto. Eso es un gran elogio, te diría. Lo fui. Y destaca cómo el psicoanálisis, una de las cosas que destaca es cómo lograste insertar, y parece que durante muchos años, un psicoanálisis en los servicios de salud pública, cosa que no es fácil, ¿no? No es fácil para nosotros, los especialistas, que no sabemos cómo hacerlo, los especialistas en psicoanálisis, y para las instituciones que no están acostumbrados a acoger al psicoanálisis. Pero bueno, lo que a mí me despertó, digo, la lectura del libro, que también la hice fragmentariamente, me dio total libertad, yo elegí los temas que más me interesaban, pero la conclusión a la que llegué es que Eduardo anda jugando por la vida, ¿no? Juega con su tarea profesional en las instituciones, juega en el consultorio, a cosas a las que dedica tantas horas, y juega en su vida común y corriente. Y lo que hace es demostrar cómo el jugar es una cosa seria, que deja huellas profundas en uno mismo, ¿no? Haciéndolo, y en los demás, a los que hace participar en el juego. Y eso, bueno, eso no tiene precio, ¿no? Esto de las huellas. Dejar huellas es lo máximo que como seres humanos podemos pedir. Lo otro es que hace y es a su manera, y se permite esto, y lo traslada muy bien en el libro, ¿no? Esto de cómo cuando alguien puede trasladar su naturaleza más propia y más íntima a algo colectivo, bueno, tiene efectos, ¿no? Tiene efectos. Pero ¿cómo lo hace? Lo hace sin caminos prefijados, con un propósito muy claro, ¿no? Pero sin caminos prefijados. Yo tengo la sensación de que a medida que fue escribiendo el libro, fue que como que no creo que tuviera un plan muy definido al principio, ¿no? Y que lo impulsa su auténtica curiosidad. Es decir, tiene algo de detectivesco leer su libro. Te encontrás con cosas muy inusitadas, muy raras. En ese sentido, no se van a aburrir seguramente de leer el libro. Y bueno, y en cuanto al micropsicoanálisis, que es una pregunta que dejó picando Matías, yo me animaría a decir que desde mi punto de vista, a mí me parece que entendí, ¿no? Por cómo lo describe, que es como usar una lupa de gran poder, ¿no? Y intentar captar lo más sutil de las interrelaciones, de las relaciones intersubjetivas, recogiendo, por un lado, lo que es común a todos, pero también incluyendo lo más propio, lo más idiosincrático de él mismo, ¿no? Desde esa mismidad única, ¿no? Porque Eduardo es uno, es irrepetible, con sus cosas buenas, malas, lo admirable, de repente lo criticable, y eso constituye su verdadero ser. Me interesó muchísimo, me pareció de lo más obvia y de lo más original la pregunta que también destacó Matías acerca de si son los hospitales hospitalarios, ¿no? Si ayudan a criar, ¿no? A criar, criar bien es una forma de curar. Winnicott a veces redescribe la función terapéutica como curar, ¿no? Como criar, volver a criar,
criar de nuevo a alguien que tuvo muchas dificultades al ser criado, y que también bueno, se propone encarar la amistad como juego. Hay cuestiones referidas ahí, anécdotas referidas a su conexión muy íntima con algunos personajes que han dejado muchas huellas en él, que a mí me resultó realmente emocionante. Así que bueno, los convido a... Y bueno, una última referencia y termino a la gran amistad juguetona que une a Eduardo con Daniel Ripesi, que tienen un libro que yo se los quiero presentar si no lo conocen, que es Winnicott para principiantes. Es el único libro serio en forma de historieta que yo he leído en mi vida, y se los recomiendo, pero sí, calurosamente. Y acá Daniel Ripesi, bueno, en ese libro Daniel interjuegan, ¿no? Daniel pone la parte gráfica, sin olvidar lo teórico, que es un experto en la teoría de Winnicott, y a su vez, bueno, Eduardo es autor principal, creo, no único, de los textos. Bueno, entonces realmente les recomiendo encarecidamente la lectura de los dos libros. Y quedamos por ahí. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, Adriana, y también un gusto escucharte, que hace años que no tengo esa posibilidad, ¿sí?, de escucharte directamente. Quería hacer una aclaración, por lo menos en relación al libro que mencionaste, es que es un libro de total coautoría con Daniel, porque los dos nos ocupamos de los textos. De hecho, la ilustradora es una chica argentina que vive en Barcelona, que ha sido la ilustradora, que hace mucho tiempo que no tenemos contacto con ella. Bueno, pero sí quería, ya que lo mencionaste, quería invitarlo también a Daniel Ripesi y a Manuel Murillo, que son los últimos participantes de este proyecto así directo, que por ahí querían hacer algún aporte que nos gustaría mucho escuchar. Hola. ¿Me escuchan? Che, sí. Bueno, ¿cómo les va? Che, Eduardo, un abrazo grande. Un abrazo grande. Hace mucho que no nos vemos, ¿viste? Y este tema de lo más horrible de esta cuarentena, no poder abrazarse con la gente que uno quiere. Bueno, a ver, yo podría hacer una síntesis, digamos, que resume lo que pasa con el libro de Eduardo, ¿no? El otro día me crucé, siempre digo el otro día, es ayer, antes de ayer, no me acuerdo. Me crucé es otro modo de decir una pavada, porque en realidad fue un tema de eso. Un colega muy joven y me dice, fui a buscar el libro de Eduardo, y después agregó y me dice, yo quiero escribir como ese tipo. Yo creo, escúchame, despertar ese entusiasmo, y después me explicó lo que es escribir. O sea, escribir como ese tipo es un poco lo que planteaba Osvaldo, ¿no? A mí me parece que ese entusiasmo, ¿sabés qué es? Una experiencia de lectura que despierta confianza. Es decir, que construye un territorio de intimidad. Que leerlo es una experiencia que no pasa desapercibida, digamos, ¿no? Podés estar en algún punto discutiendo más con el texto, en otro punto, digamos, más de acuerdo, pero es una experiencia significativa leerlo, ¿no? Adriana decía que cada uno agarra por su lado, ¿no? Y tiene razón, y esa es la virtud, ¿no? Que permite el texto, que cada uno construye su lectura, ¿me entendés? Es decir, que se deja agarrar, porque digamos, no es un libro que te deja fuera, ¿me entendés? Se deja agarrar, en este sentido se deja leer, uno puede tomar posesión de él,
porque no es una pregunta, digamos, que te haga reaccionar, como decía Raúl, ¿no? Te permite ser en la lectura, te permite ser. Y todo esto es tributario de la confianza, del territorio de intimidad y confianza que genera, porque por otra parte, como sabemos, y también se habló del bosque, ¿no? De los caminos que se bifurquen, de perderse en el bosque. Bueno, para perderte en el bosque, sabiendo que hay lobos, tenés que tener mucha confianza. Tenés que tener mucha confianza. Y el libro te mete en esa atmósfera porque es honesto, porque es espontáneo. Y en tanto, y justamente, ¿no? El título, yo se lo decía a Eduardo, Devenir jugando es el título. Que permite, digamos, que permite esa confianza porque no te atrapa en el juego del escritor. ¿Me entendés? Es decir, invita a su territorio sin imponerte reglas de lectura, sin imponerte preguntas, ¿no? Que para Winnicott es tan importante silenciar preguntas y tan difícil. No es un libro que te pregunta, ¿entendiste? Entonces, digamos, permite perderte en la lectura y construir una lectura y agarrarlo, y bueno, y devenir lector, ¿no? Devenir lector. Bueno, y después sí, hace rato que venimos jugando juntos, como dice Adriana, somos secuaces prácticamente venimos jugando hace tiempo y la experiencia siempre está abierta, siempre está abierta. O sea que, porque el libro permite esto además, pasar por la experiencia y salir un poco distinto. Y quería decir que invite a un territorio de juego, porque te invita en la lectura a un territorio de juego, que es un poco ir para el lado que vos querés, y al mismo tiempo perderte. Es un libro creativo. Es un libro creativo. El jugar, de algún modo, está ligado, estrechamente ligado, a la producción creativa. En este sentido, el libro no es para nada inocente, ¿viste? Porque eso que hablábamos de la espontaneidad y qué sé yo, justamente, la espontaneidad y la creatividad están ligadas a no atarse a las convenciones, ¿viste? No es un libro obsecuente, digamos, no es un libro... entonces te voy a decir, Eduardo, es un poco antisocial el libro en ese sentido, pero en el sentido creativo, de la conmoción, en el sentido de la perturbación también, ¿viste? Vos no te das cuenta porque estás jugando. Y de pronto resulta ser que el propio juego te arrastró a hacer, digamos, a asumir el rol que no esperabas mucho, ¿viste? Entonces... no es un libro inocente, pero no es culpable de nada, digamos, tiene esa paradoja. Y bueno, y como decía, ¿no? Invitó a jugar a mis acuarelas. La verdad que me gustó lo que dijo Osvaldo, me encantó esta idea de que, bueno, yo suelo ser el más dramático, ¿viste? De la dupla. Digamos, me encantó la idea de esa tensión que hay entre el blanco y negro y los textos de Eduardo. Como sea, se realiza, me parece, la paradoja winnicottiana de estar a solas en presencia de alguien, ¿no es cierto? Hay un clima de confianza donde, creo, las acuarelas no ejercen una intrusividad, digamos, abusiva, ni los textos, digamos, en ese sentido tampoco, ¿no? Conviven. Y la verdad, que las acuarelas están... En este clima que estoy diciendo, están cuidadas y protegidas, ¿no? Esa es la sensación también. El contexto del libro ofrecen un cuidado de las acuarelas, ¿no? Así que, bueno, nada, Eduardo, me gusta el libro, ¿viste? Entusiasma, así que también yo los invito a todos a construir su lectura porque permite eso y a entrar a ese territorio de juego, ¿no? Con Eduardo. Y bueno, y un saludo a todos. Bueno, muchas gracias, Dani. Mientras hablabas y me acordaba que hace ya varios años viajamos, creo yo, al último
al último congreso sobre el pensamiento de Winnicott en América Latina, en Montevideo. Viajamos con el buquebús a Colonia, entonces íbamos un poco bromeando en el viaje, así un poco al estilo Ferenczi y Freud, sobre la idea de les estamos llevando la peste, ¿no? Bueno, un poco jorobábamos con eso, y cuando llegamos a Colonia y tuvimos que pasar ahí por migraciones y aduana, llevábamos justamente el libro que mencionó Adriana, ¿no? Winnicott para principiantes. Y cuando la persona de migraciones, el funcionario de aduana, abrió y vio todos los libritos y dijo, ¿y esto para qué lo llevan? Para regalar, ¿no? Nos preguntó, ¿no? Y le dijimos, sí, sí, bueno, no se podía, ¿no? Pero bueno, me pareció que algo tenía que ver con estos episodios que hemos vivido. Pero Bueno, sí. el libro, perdóname, el libro tiene atrás una caricatura, ¿no? Una caricatura de Eduardo. Para que no hubiera confusiones, le dijimos enfáticamente, con ello, pero mire que somos nosotros el dibujo. Sí, es cierto, es cierto. Es cierto. Bueno. Bueno, y quedó Manuel Murillo, que me gustaría que también pudiera decir algo, digo, que ha trabajado tanto, que ha sostenido, digo, porque, digamos, yo todo el material lo tenía escrito en noviembre del año pasado, y a mí me pareció que, bueno, que quizás con ese material se podía hacer algo, y ahí lo llamé a Manuel, nos encontramos, se lo mandé, lo estuvimos viendo, y desde noviembre hasta hace muy poco tiempo estuvimos, y básicamente diría yo que Manuel hizo un trabajo extraordinario. Creo que de no haber encontrado a una persona como Manuel Murillo, creo que no hubiera habido ninguna posibilidad de que esto se convirtiera en un libro. Así que, bueno, Manuel, por ahí, si tenés ganas de decir algo, te escuchamos. Sí, claro. Buenas tardes. Brevemente, para dar lugar a comentarios e intercambios, quisiera destacar también el trabajo de fotografía que hizo Nicolás sobre las acuarelas y de edición de las fotografías, que me pareció muy prolijo, me quedó muy lindo. Y también el prólogo de Carlos Nemirovsky, que hoy, por lo que comentás, no pudo estar, pero bueno, vale la pena nombrarlo y luego lo van a poder leer. Es un prólogo también muy lindo. Yo creo, como decían antes, que efectivamente el libro es muy bueno, ¿no? Diría que es un acontecimiento editorial. En el campo del psicoanálisis se escribe, se publica mucho todos los meses, pero diría que este libro es, en un sentido fuerte, un acontecimiento, su publicación, y que podamos leerlo y que circule. Bueno, yo estoy muy honrado y muy agradecido por haber podido acompañar a Eduardo en este jugar. Algunas breves pinceladas para seguir estimulando su acceso y su lectura. Acuerdo con lo que decía Raúl, que es un libro inusual, un libro raro. Cuando Eduardo me envió los materiales, a mí me recordó rápidamente el diario clínico que escribió Ferenczi. Es un libro que pertenece a ese género escaso en el psicoanálisis, que son los diarios, ¿no? Y me parece que es un género inusual, pero sin embargo muy vital por la fuerza con que transmite. Por otro lado, y en esa línea, me parece que es un libro, y Eduardo, que transmite una experiencia o sus experiencias, cosa que también es escasa, digamos, en nuestro mundo moderno, tal como lo dijo Benjamin y lo retomó Agamben, la transmisión de las experiencias, y en el psicoanálisis también. En ese sentido, creo que tal vez esta cuestión de robar ideas y luego agradecer por haberlas robado, a mí me da la impresión de que es un libro que tiene el valor de los objetos de don, ¿no? Que algo se puede dar, y de ahí tal vez, como decía Raúl también, creo, esto del agradecimiento, ¿no? Es decir, gracias, no, gracias a vos, porque hay algo que, digamos, que no llega a cubrirse con ese agradecimiento, que es lo que se da con cierto valor de amor y gratuidad, digamos, ¿no? Esos particulares objetos de don, digamos, que en nuestro mundo hay que recrearlos todo el tiempo. Por otro lado, creo que hay un enorme valor en el libro al poner en diálogo al psicoanálisis con la obra de Deleuze, y en algún sentido también con la de Guattari, a través de este concepto de devenir, ¿no? Y la articulación que hace Eduardo entre el devenir y
y el jugar me parece muy potente. Y asimismo con Foucault, ¿no? Y esta idea de micropsicoanálisis que en algún sentido retoma las microfísicas Foucaultianas, me parece que ahí, retomo la pregunta que hacía Matías, hay unas tramas muy potentes, porque tanto la obra de Deleuze y Guattari como la obra de Foucault han entrado en cierta discusión, cierta interpelación con el psicoanálisis, pero tal vez en un sentido demasiado cerrado o demasiado acotado a las obras de Freud y de Lacan. Es decir, como si el psicoanálisis fuera Freud y Lacan. Y sin embargo es tremendo todas las potencialidades, todas las transicionalidades que uno encuentra entre ellos y Winnicott, ¿no? La obra de Winnicott. Y por último, para ir cerrando este comentario, es realmente impresionante la lectura y el uso que hace Eduardo de la obra de Winnicott. Eduardo, yo creo que recupera y transmite la obra de Winnicott, pero a la vez va más allá de Winnicott, en ese uso que Winnicott permite hacer de sus nociones. Y cuando lean el libro, tengan oportunidad de hacerlo, yo creo que es impresionante la vasta exploración que hace Eduardo en torno a la noción de lo transicional, y cómo va llevando la idea de transicionalidad a diferentes objetos, por ejemplo, las instituciones, los grupos, la transferencia, el género y muchos otros. Hay diría, una vasta exploración que va recorriendo y va sacando ideas y asuntos muy interesantes. Así que lo recomiendo sin duda, calurosamente, y diría otra vez que es un verdadero acontecimiento. Así que bueno, me da mucha alegría poder acompañarlo y estar junto a ustedes en este evento. Bueno, muchísimas gracias, Manuel, muy bueno. Bueno, y quería por ahí invitar de todos los amigos que están presentes y que han escuchado, si alguno quiere decir, comentar algo, preguntar algo, bueno, tiene la posibilidad, ¿no? Creo que con solo desmutearse puede tomar la palabra. Me Yo desmuteé. quería... perdón. Adelante. Sí, no, quería decir solamente una cosa, que escuchando todas las cosas interesantísimas que decían, me venía a la mente que una cosa es jugar, así como vos lo estás planteando, y otra cosa es jugarse, y que me parece que editar un libro, sacarlo al público, es jugarse, y eso es como un nivel, el nivel más alto del jugar, ¿no? Bueno, solo eso. Muchas gracias, Silvia, muy bueno. ¿Hay alguien, me parece que era Pablo el que quería hablar? Sí, yo. No, yo quería decir una cosita nada más, porque me lo dio ayer Eduardo, y lo empecé a leer y me viene encantando, pero bueno, no podría hacer un comentario todavía, porque apenas empecé. Pero quería decir que me generó mucha tranquilidad, y que eso es muy importante para la pandemia, ¿no? Para transitar la pandemia, y para saber que en algún sentido seguimos siendo los mismos, por lo menos para los que lo conocemos a Eduardo, y es un vínculo importante para nosotros, que Eduardo haya llegado tarde a su propia presentación virtual del libro. Eso estableció una continuidad psíquica con las experiencias que he compartido con él, y me tranquilizó mucho. Me ayuda a transitar la pandemia, así que muchas gracias, Eduardo. Bueno, muchas gracias, Pablo. Sí, es importante mantener esa continuidad en algunas cosas, ¿sí? Como... Yo necesito saber que en algo seguimos siendo lo mismo. Quería recordar, sí. Quería recordar que, ya que hiciste mención a Héctor, yo todavía no leí el libro, pero
lo estoy viendo, lo recuerdo en un pasillo del Ameguino, refiriéndose a vos y diciendo la envidiable levedad del ser, ¿no? Me parece que hay algo de eso que permite escribir estos libros. Te mando un cariño. Bueno, muchas gracias, Beatriz, porque primero no te reconocía la voz, pero después ya me resitué Te ubicaste. cuando... Sí, completamente. Bueno, un poco quería también hacer una mínima referencia a que más allá de la autoría y de la autoría compartida y de la multiplicidad de voces, e incluso, digo, en relación a las referencias que hacía Matías, a lo institucional o no, yo no puedo dejar de reconocer que estoy enormemente atravesado por el Ameguino y por el contacto con todos los compañeros del Ameguino y por, qué sé yo, más de 30 años de haber andado por ahí. Y bueno, nada, digamos que en ese sentido es en ese ámbito donde se produjeron gran parte de las cosas de las cuales hablo, ¿no? Y también donde, así como yo tuve la posibilidad de ir constituyendo esas ideas, bueno, otros han constituido otras, de hecho no es la forma que tengo de pensar la que prevalece en el Ameguino, y me parece como muy interesante, y también tengo que decir que hay muchos compañeros como Pablo y Antonella y otros compañeros jóvenes que están trabajando y que también van como pudiendo establecer sus propios caminos, ¿no? Y me parece eso es básicamente sumamente interesante. ¿Hay alguien más que le gustaría decir algo? Porque, bueno, digo, ya va siendo Hola, como un Eduardo. tiempo. Sí, ¿quién está hablando? Fernando, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Fernando? ¿Cómo te va? ¿Cómo estás? Bueno, buenas tardes a todos. Yo para Eduardo lo conozco desde el 2012, lo conocí en el Ameguino, y hay algo que a mí siempre me gustó observar, que es los niños juegan seriamente. En general se concentran mucho, ¿no? Y también se ríen. Y eso es lo que yo advertí cuando lo conocí a Eduardo. Y después lo conocí hasta ahora y lo sigo tratando. Como puse a veces en el chat, él viene, entra a Ameguino, se va canturreando, se ríe, y cuando tiene que estar serio, está serio. Entonces, esos tres estados me parecen hermosos que una persona adulta todavía los pueda conservar. Así que me imagino que eso se trasladará en el libro. Un abrazo, Eduardo, y te felicito. Muchas gracias. Hola, Fernando. Eduardo, ¿puedo ¿Sí? hablar? Sí, claro. Soy yo. ¿Quién sos? Porque no te veo en la cámara. Marta Rieti, Marta. Rieti. Sí, ¿qué tal, Bueno, Marta? ¿Cómo te va? ¿cómo estás? Felicitaciones, que ya las puse 1000 veces en el chat. Sí, Y además puse recién que es un gusto estar acá, que me alegra de haber podido estar y que ver a tus hijos, a Milena, que la estoy viendo, a Nicolás e Iván, a Ceci, a todas las compañeras del Ameguino, compañeros también, por supuesto, y gente del posgrado, un gustazo, ¿no? Y cuando te decían que esto de la llegada tarde, yo me acordaba, puse en el chat, que sí, llegás tarde y te vas temprano. Esto al menos fue mi experiencia del Consejo Directivo del Posgrado. Pero bueno, fue un gusto trabajar con vos y bueno, a leer el libro, nos queda eso, ¿no? Me queda eso a mí en particular, leerlo para poder apreciar todo lo que han estado diciendo acá Raúl, Jafar, Saidón y otra gente. Bueno, eso nada más. Bueno, muchísimas gracias, Marta. Tengo que reconocer que es completamente cierto eso de llegar tarde e irme temprano. No son esas actividades las que más puedo tolerar, así que bueno, si tengo que hacerlas, a veces las hago de ese modo. Pero bueno, hay que reconocer que son así. Eduardo. Sí. Soy Antonieta. María Antonieta, acá de Santiago de Chile, que la estábamos buscando al comienzo y que finalmente apareció. Aparecí muy tarde, 1000 perdones. No, pero al contrario. Te felicito, Eduardo. Yo soy compañera de Eduardo de la facultad, nos conocemos hace muchos años y siempre Eduardo ha sido parecido, siempre lleno de entusiasmo, siempre creativo.
La verdad, Eduardo, que siempre es estimulante leerte, y este libro, por supuesto, no lo he leído, ya lo voy a leer. Te sigo en tus lecturas, en fin, en Facebook, y me encantan. Bueno, mucha suerte y que lean mucho tu libro. Un beso enorme. Muchísimas gracias, Antonieta. Bueno, realmente, digo, estoy más que contento, ¿no? Ya un poco me da vergüenza seguir escuchando así como halagos, ¿vieron? Es como un poco excesivo, pero bueno. Yo quería comentar algo, Eduardo, antes de marcharme. Julieta, Sí, ¿cómo estás? Julieta, ¿cómo te va? Sí, sí, Bueno. sí, te veo, te veo. No, sí. yo quería decir que para mí Eduardo es un... ¿Cómo andas? Sí, sí, ahí va. Para mí Eduardo es un referente para pensar en el hospital, y por fuera también del hospital, así que agradezco toda la generosidad de siempre. Ya tengo el libro, lo manché de café, así que le estoy dando uso. Esperemos que pueda sobrevivir antes de que lo termine leyendo. Quería en este momento también un poco decir, en estos momentos pandémicos, que me da mucha hermosa hospital, y estamos ahí, ¿no? Un poco... No se en algún escucha. sentido, en los espacios un poco vacíos, lo escucho. A ver, Julieta, me parece que sería... Ahí se cortó, ahí estoy. Se ve que están dando mal internet. ¿Me escuchás ahí? ¿Me escuchan? Más Sí, o menos. A vos sí, Julieta, a Eduardo no. Julieta, no, que saques la cámara y que dejes la voz, así se escucha Dale. bien lo que decís. Sí. Ahí está. Sí, porque funcionaba bien hasta ahora, no sé, se ve que no, que quería decir que cuando vamos al hospital y estamos un poco en este momento pandémico en los espacios sin encontrarnos con nosotros, el canturreo de todas las mañanas de Eduardo por el pasillo nos da mucha vitalidad, sobre todo a mí me parece que nos da mucha vida en un momento tan difícil como el que estamos pasando, y también que quería también decir que bueno, estamos ahí trabajando juntos con otros compañeros en estos espacios que estamos logrando en relación a movilizar cosas, ¿no? En el hospital, y habitar el hospital de otra manera diferente, siempre de forma creativa o intentando hacerlo, ¿no? Con Antonella, con Marcela, con Pablo también en algún momento, así que nada, muchas gracias por tu generosidad, y bueno, eso, y me encantó la presentación. Y voy a seguir leyendo el libro. Me lo tenés que dedicar, que al final no pudimos el viernes porque estábamos apurados. Un beso. Sí, muchas gracias, Julieta. Sí, te debo la dedicación, te la voy a hacer. Dale. Bueno, me parece que ya siendo como 2 horas, podríamos ir cerrando, aunque mejor quedarse con un poco de ganas que, que al revés. Bueno, les quiero... Gracias, Eduardo. A ver. Un último elogio, Adriana Fuso. Adriana. Que es la forma de venderlo, cooperativa. Me pareció fantástico. Sí, realmente fue un gran logro, fue un consejo de Nicolás Smalijski, así que hay que reconocérselo completamente a él, y realmente funciona muy bien. Es muy interesante para otros proyectos, está muy bueno el sistema. Ya lo creo. Felicitaciones a Nicolás. Eduardo, quería decirte algo al despedirme. Matías, ¿sí? Sí, hay algo que, escuchando a la gente, me acordé, algo dijiste tú, no sé, vino a mi mente alguna parte de la experiencia de leerte, pero también cuando te leo en Facebook. A propósito de los distintos lenguajes teóricos que pueden imperar en las instituciones o en las zonas geográficas que establecen militancias, etc. Tu manera tiene una particular, porque evidentemente al leerte uno te ve ahí estudiando como buen argentino disciplinado a muchos autores en su momento, y están, pero tu manera de aproximarte no requiere que uno entienda y sepa de esos lenguajes. Tu aproximación al paciente, al encuentro, al pasillo, es plurilingüal, digamos, o sea, permite la teoría dejarla un poco de lado. Hay un psicoanalista formado en el encuentro humano, que tiene claro cuál es el lugar de la teoría y cuál es el lugar del vivir. Y eso creo que es una gran característica de tu relato a lo largo de esta bitácora,
por la cual yo me atrevo ahora sí enfáticamente a recomendar la lectura, porque eso es muy poco habitual. Gracias. Bueno, muchas gracias, Matías. Realmente, esto que decís sobre el lenguaje, que pienso que un poco Winnicott lo plantea así, pero bueno, digo, más allá de lo que diga Winnicott, lo que creo es que está bueno que cada uno encuentre su propio lenguaje, y me parece que si no el mundo, si no encontramos nuestro propio lenguaje, el mundo no se hace demasiado habitable, y los vínculos entre nosotros se vuelven muy vacíos y muy ecolálicos, ¿no? Y bastante aburridos. Y en ese sentido, digo, el poder hablar cada uno como quiere y ver si logramos algún entendimiento, me parece que es de lo mejor. Así que está bueno. Lo que pasa es que el aporte tuyo, que es poco común aún, aunque creo que el psicoanálisis tiende, es poder escuchar al otro en el lenguaje que puede hablar. Y eso te lo agradezco. Bueno, yo le agradezco mucho a todos, a Matías y a todos los que han participado. Realmente me han hecho pasar un momento extraordinario, y me parece que, bueno, que este proyecto... ¿Puedo hablar? Sí, cómo no. Sí. Bueno, no, yo quería decir que una es que si podías saludar a nuestro yerno, el marido de Milena, con el que jugás a la PlayStation con mucho ahínco, y que cuando nombraste a los extranjeros no lo saludaste, y él está ahí muy pendiente de la presentación tuya. También quería decir que me emociona mucho ver tanta gente querida, y tanta gente querida del hospital que están en la actualidad, y que algunos ya egresaron, pero que los recordamos y los tenemos muy presentes, y que bueno, que en estos momentos difíciles donde permanecer en el hospital y trabajar ahí, como decía Julieta, es bastante arduo. Bueno, como hay algo del conjunto que se nota y que está presente en el libro, tanto la clínica y el hospital de todos los días, donde yo aclaraba que sos de los que llegás más temprano, y hasta vas los feriados por despiste, como el otro día, que era el día del municipal y fuiste igual, pero bueno, también la escuela de posgrado donde estuviste tantos años, y es cierto que la reunión te resultaba un poco ardua, se ve. Pero bueno, quería decir que estoy muy contenta y orgullosa de este libro que produjiste, y que además, sobre todas las cosas, como dijeron los comentadores, que es muy vos. El libro van a encontrarse sorpresas por las ocurrencias, por cosas impensadas, pero a la vez te van a ver ahí adentro del libro haciendo piruetas con Ripesi. Bueno, muchas gracias, Ceci, y le mando un abrazo muy especial a Bencito, que está en Viena, compañero de aventuras también, de juegos, de salidas, y que bueno, y que están ahí un poquito acobachados ahí con el lockout. Totalmente lockout. Total, pobres. así que bueno, les mando un abrazo enorme, ¿sí? Y que bueno, y la banquen un poco con el frío. Bueno, creo que ahora nos despediremos finalmente. Lo lamento, pero bueno, me parece que también es necesario. Gracias a Pablo por el Spudum, a Pablito Farneda. Sí, y muchísimas gracias a Pablo, que realmente Nico. ofreció un espacio fantástico, sí. Bueno, nos despedimos entonces, ¿eh? Les mando un abrazo enorme a todos. Sí. Felicidades, Eduardo. Sí. Hola, Pía. Gracias por todo, Eduardo. No, gracias a ustedes, gracias, Chava. Gracias. Bien por el Ministerio de las Mujeres, que se hizo presente, el Ministerio de las Mujeres. Muy bien, un aplauso. Un aplauso a Pía. Grande Pía. Éxitos, hermoso. Bueno.